que nada, esta es la primera, ya he quedado con mucha gente para grabar cositas y memorias y tal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un canal de YouTube? Un canal de YouTube del sello de Felices Años 20 que tiene dos historias, una las cosas que vaya haciendo nuevas y otra mucho de recuerdo. Entonces, como algunas cosas son de recuerdo, serán pues vídeos, actuaciones en directo, canciones que yo tenga grabadas de todo, y me interesa mucho para un concepto que tengo yo, que es evitar la amnesia digital, contar, que la gente cuente las cosas que pasaban, sobre todo en los 80, digamos, después de la transición, ¿no? Porque antes la Sevilla de los Smash y eso, como que me coge un poco más eso y no, pero digamos que la etapa vital mía y de mi generación, por decirlo así, es todo lo que ocurrió más o menos a partir de los 80, ¿no? De los 80 a los 90, pero fundamentalmente los 80. Y entonces, pues la idea es esta. Voy quedando con gente. De hecho, el otro día la cita con Benito, yo no me acordaba, pero yo le había dicho ya en su día que iba a tratar de hacer unas videoconferencias para hacerle una entrevista. Pero yo no tenía ni pensamiento de quedar con él ni de verlo. O sea, ha sido todo muy extraño. Y porque además llevo no sé cuánto tiempo y la madre está mala, ha estado en el hospital. Yo no ni lo pensaba, pero de un día para otro se dio la cosa y fui. Entonces él me recordó, oye, pues tú no me hablaste de una entrevista, y dije, ay sí, pero yo no era el momento, no venía yo con ese rollo y venía para otra historia, entonces ni lo hice, pero debería haberlo hecho porque te cuenta maravilla. Por ejemplo, he quedado con el Bumper para que me cuente la época de Punky de él y del Bumper en el Flash. En el Flash, claro. Eso, el Bumper siempre suele hablar mucho de la época esa, él lo tiene fresco además. Como el Bumper también es un tío de los que tampoco se ha drogado demasiado, pues también recuerda bien aquellas cosas. De hecho hay un apartado que es muy tormentoso, pero que hay que hablarlo y ellos lo hablan, que es precisamente el cambio de la Sevilla que no tenía heroína a la que tenía heroína. Entonces yo creo que es bastante interesante saber qué cuenta la gente de las cosas que pasaron, porque hay tanta cosa trágica que pasó en torno a eso que bueno. Voy a hacer una cosa, voy a comprobar que suene el audio. Aunque parezca demasiado añoranza del pasado, que no lo es más bien tapar un hueco de la memoria, ¿no? O crearla y apuntalarnos ahí para hacer cosas, porque yo estoy para hacer cosas, yo no estoy para acordarme del pasado y ya está. Entonces, de todas maneras, ellos tampoco, no creas que tienen demasiado interés en acordarse del pasado. Mira, yo por ejemplo, muchas veces, como tengo muchas grabaciones y cosas en casa y demás, he subido a Facebook, al blog que yo tenía también algunas cosas, y he subido por ejemplo a conciertos, canciones en directo de los Tiernos Mancebos, claro, todos desafinados, todos medio borrachos, y bueno, y el Martín nos ha cagado en mis muertos porque es un tío muy bien hablado y muy educado, pero vamos, bueno, pero que yo le falta poco. De todas maneras yo estoy contigo, es decir, aquí importa muy poco lo que ellos digan, a mí me da igual, porque mira, tengo un concierto del señor Chinarro que se lo puse al Belmonte hace 2 días, en la Sala Gen, en la que yo llevaba en Navisa, todos los temas en guachubare. Así tengo yo también muchos de la compañía Malpaso, claro, con el Shuma cantando versiones inglesas, también en vikingo y lo claro, que hay. Claro. Entonces, yo sé que le va a dar por culo a la gente cuando, o sea, no voy a poner los conciertos enteros, porque un audio entero no merece, pero poner unos temas, hombre, con la mezcla además salida de la mesa de directo, que no es una mezcla eso, que a lo mejor en el caso de Chinarro, por ejemplo, las guitarras están muy bajas, por lo que sea, porque a lo mejor el amplificador estaba muy alto, lo que sea. Que no tiene pero como documento está chulísimo. Sí, no, y además también como documento hay cosas muy bonitas. Yo tengo, por ejemplo, también canciones así en directo de los Picapiedras y Baldomero, todos juntos, los Baldopiedras, exactamente. Yo creo que incluso las he puesto en el Facebook, deben andar rolando por ahí y demás. Pues nada, yo las enlazaré. Lo que es una de las cosas importantes de los canales esto es ponerte a enlazar con los demás. Más que subirlo yo, ¿sabes? Sino que si tú lo has hecho, yo enlazarlo contigo y generar un poco de sinergia, como dicen, ¿no? Entonces, ¿tú qué recuerdos tienes? No sé, ¿qué te viene a la memoria ahora mismo cuando hablamos de los 80, por ejemplo?
cualquier cosa. A mí fue cuando yo empecé a moverme realmente en el mundo de la música, porque yo soy muy mayor, ¿verdad? Yo nací en el 57, pero yo era un outsider en la música, claro. Yo toda esta generación de Imán, de Silvio, de Smás, la conocía como de simple espectador, ¿no? Yo iba a los conciertos porque la música me ha interesado de siempre, pero yo no me movía en el ambiente musical, ¿no? Yo era estudiante, futbolista y me gustaba la música, iba a ello. Pero yo no empecé a meterme en esto de la música hasta que en el año 83 fui invitado a la Edad de Oro. Al programa de los Residents de la Edad de Oro. Qué bueno. Me invitó Paloma Chamorro por unas cartas y eso que mandé y demás. Y resulta que allí conocí al Luis, tío, Luis Clemente, que vivía en mi barrio, vivíamos los dos en el polígono. A los dos nos interesaba una música totalmente inusual, ¿no? Para la época, y no nos conocíamos, tío. Fuimos a conocernos allí y ya pues a raíz de eso, de hablar con él. Después, cuando acabó el programa, estuvimos en Radio 3, que estaba haciendo, el Diego Manrique estaba haciendo un programa en directo, estuvimos allí con él y demás, y se me metió a mí el gusanillo ese de la radio. Yo vi aquello, hostia, y me gustó, y digo, yo esto además lo puedo hacer. Y como el Luis Clemente empezó a hacer en Radio El Jarafe un programa, el Píntalo de Negro, pues empecé a hacerlo con él, y a raíz de eso, pues ya sí que me metí en esto, seguí haciendo el programa en Pintado de Negro en Radio El Jarafe, después nos pusimos a escribir en el Ruta, ya Luis y yo separamos los caminos y seguí escribiendo en el Ros de Luz y haciendo el Tris de las 5, en fin, y ya a partir de eso, producciones informales y el todo. Tris de las 5, sintonía de Compañía Malpaso. De Compañía Malpaso, empecé haciendo la sintonía que uso siempre de Hard Winter, ¿no? El Frankenstein, pero un día así hablando con el Epi, me dio envidia porque al Blas le había hecho la sintonía Jesús Haripón. Y digo yo, hostia, pues yo debía decir al Epi que me haga otra, tío. Y venga, sí, te la hago. Y me hizo la sintonía y quedó tan bien y le gustó tanto a los tíos que incluso la metieron en el disco. Correcto, en el correcto. Disco. Yo me parece que, no sé si se quedó en las mezclas, que en ese tema es de las pocas veces que yo he participado en una grabación, haciendo el gorila. Yo hacía... Tú eras... Ahí salgo yo también con la voz distorsionada. Por lo visto, Alfonso Espadero me grabó una vez cuando yo decía, buenas tardes, ¿qué tal? Son las 5 y como todos los días a esta hora. Y el hijo puta cogió la parte esa y la puso así, y sale también en la grabación. Sí. Tú en esa época lo que hacías sobre todo era música internacional, ¿no? Música internacional, claro, porque obviamente me interesaba la nacional, pero la nacional la llevaba el Blas Fernández, que Blas llevaba ya muchos años haciendo la música nacional con Eva. Con Eva al principio. Con Eva, y luego ya se quedó, cuando Eva se fue a Barcelona se quedó él, y claro, entonces ese aspecto de la música estaba pillado, y como... ¿cómo se llamaba él? José Pardo, que es el que hacía la música internacional, dejó de hacerlo, él se metió en documentación de Canal Sur y no sé qué, y se quedó esa parte libre, pues entonces digamos que la heredé yo, ¿no? Entonces pasé de hacer el Pintado de Negro de forma semanal los sábados a hacerlo diario, y ya le cambié el Pintado de Negro, era una cosa que en realidad era del Luis Clemente más que mía y eso. Y ya pasé le cambiamos el nombre, se puso el 3 de las 5 y ya seguí haciéndolo siempre. Yo tuve también un programa de radio los sábados allí en Radio La Red, pero yo ni me acuerdo cómo se llamaba ni nada. Yo no me acuerdo tampoco, tío. Yo recuerdo los sábados, es que por allí pasaron mucha gente, porque allí Juan Arias estuvo haciendo un programa de blues. Antonio Murga lo hacía antes que yo. Ahora te voy a contar una cosa graciosa de Antonio Murga, de cómo nos conocimos. Antonio Murga lo hacía los sábados, después lo hacía yo, después estaba el programa de cine, que no me acuerdo cómo se llama el chaval, Oliz, el Miguel Ángel Oliz. Después estaba, no me acuerdo ya en qué orden, pero estaba, te lo he dicho antes, haciendo lo de blues, Juan Arias. El Juan Arias hacía el programa de blues. El Dogo estuvo haciendo ¿Tú sabes cómo conocía yo a Juan Arias? Yo nunca lo había visto, pero yo tenía su voz, y estaba un día entrando en el Fun Club y escucho una voz a mis espaldas y me giro y digo, tú eres Juan Arias, ¿no? O sea, nunca lo había visto, y solamente al escucharle la voz lo reconocí, tío, curiosamente. Pues eso, el Dogo también estuvo haciendo un programa los sábados mucho tiempo allí, y el Pavón, que el pobre ya se murió hace muchos años. Después de eso, ya un poquito después, empezaron también a hacerlo Carolina León y el Waldo. Carolina León se metió en la música y demás a través de mi programa, porque una vez estaba yo haciendo un programa y
¿cómo se llamaba el cantante de Bauhaus, tío? Que no me acuerdo. Bueno, pues empecé así a hablar de ese hombre con relación a Bauhaus y eso, y llamó por teléfono a la emisora, oye, ¿qué tiene que ver este con vos? Y ya, bueno, se lo estuve explicando, hablamos más o menos cierta amistad, y le dije, te puedes venir al programa cuando quieras, y ya se vinieron ella y su hermana Arancha, y a raíz de ahí se quedó en la Lo emisora. Importante que haya un medio de comunicación afín para hacer música y crear, ¿verdad? Yo una de las cosas la falta que hace, de hecho. Yo una de las cosas, ya ves tú que a mí es que me hace mucha ilusión cuando me recuerdan cosas de estas y demás. Y yo, de las cosas así que más a gala tengo es que todos los grupos estos indies de los 80, de finales de los 80, que salieron del Al-Jarafe y de esas cosas, dijeron de las entrevistas y en aquellos momentos de indie que aprendieron a tocar la guitarra, aprendieron a hacer cosas que no sabían que se podían hacer con la guitarra escuchando el Tris de las 5. Correcto. Y que, por ejemplo, los Chinarro, Hébrid, los Bastos, los Chinarro. El señor Chinarro, el Luque, Antonio, una vez que estuvo aquí en Sevilla en un concierto en el Central, le compré un libro y eso, se lo puse para que me lo dedicara y el tío me puso, muchas gracias por enseñarme a escuchar música. Esas cosas a mí me ponen más ancho que largo, tío. Claro, pero es que es verdad, tío, porque hace falta una red de todo, hace falta una red de promoción, hace falta una red de comunicación pensada, es decir, que gente haga un discernimiento de todo lo que ocurre en el mundo y que te lo tamice y que te lo enseñe y te lo muestre. Es importantísimo. Y en aquel tiempo eso se llevaba muy bien, porque aparte de que Radio Al-Jarafe era un boom y el Blas le daba a esto una vida espectacular, siempre llevaba gente, siempre llevaba cosas, lo movía todo muy bien, pero luego estaba también el Eulogio en el Viso, estaban también las dos chavalitas estas Sandra con pinta de siniestra de Alcalá, Sandra y Eli de Alcalá, o sea que había un tejido bastante bueno. Sí, las emisoras municipales en esencia. O sea que a pesar del chaparro. Sí, a pesar del chaparro, correcto. Supongo que con mano de hierro y con otros intereses y con eso, pero en fin, se hacían cosas. Pues, y de los grupos locales y eso, antes de empezar a trabajar tú las producciones internacionales y eso que hiciste con producciones informales, tú tenías mucha relación con la compañía. Con la compañía Malpaso, sí, éramos amigos míos, ¿no? sobre todo con ellos, sí. Y no sé, ¿qué sensación te daba la escena, posible escena de la música de esa época? ¿Tú notabas, ahora lo recuerdas que era verdaderamente efervescente o qué tenía de pro y de contra? ¿Qué se te ocurre? Sí que eran efervescentes la gente y además se llevaban muy bien entre ellos. Yo no notaba cainismo, por ejemplo, como en épocas posteriores sí he notado. En aquella época eso no lo notaba, al contrario. El problema era el de siempre, que aquí estabas tú, estaba Mano Negra que funcionaba de aquella manera y eso, y no había manera de que esa efervescencia realmente subiera, ¿no? El único que más o menos pudo dar el salto fue el Dogo, porque se fijó en Nuevos Medios, ¿no? Sí. Y eso, pero claro, también con la vida que llevaban y demás, en realidad, pienso yo, al hacerse un negocio de lo que era una efervescencia con la movida en Madrid, había un tapón enorme. Había un tapón enorme que el negocio era para los que tenían el negocio. Y yo creo que no se fijaban demasiado en, por ejemplo, los Pica, que yo estos días estoy hablando mucho con Pedro, que... ¿Sigue en Alemania, Pedro? Sigue en Alemania. Y tenían un punto tan fresco, tan juvenil y además tan inteligente, tan bien pensado y todo eso, que perfectamente podían tener una carrera nacional. Y Baldomero Torres igual, que eran incluso, perdóname Pedro, eran incluso mejores que los Pica, yo qué sé. Pero, y sin embargo, ya ves, mira, salieron de Granada, tiro para adelante 091, de Galicia tiro para adelante Siniestro Total, y de aquí para adelante el Dogo y Benito se quedaron a media, macho. No llegaron nunca a tirar del todo. Sí, los gallegos cayeron en gracia en Madrid y los granadinos tenían mucho contacto, tenían contacto con Zafiro, con Cerdisco, con no sé qué y lo movían bien, han hecho muy bien el marketing ellos, ¿no? Aparte de que había calidad, obviamente, porque no solo eran los ceros. Yo me acuerdo perfectamente de los KGB, de los TNT, de bastante gente de la primera época que sí, era pero muy esos más chula. o menos se quedaron más o menos también como los sevillanos, digamos, ¿no? Sí. No de culto, pero sino como buena banda
localista, ¿no? A nivel Hombre, se local, entiende que eso. todo el mundo no puede salir ni llegar a conocimiento grande, pero bueno, es verdad que nosotros tuvimos cierta Mira, deficiencia tío, de, los tiernos mancebos lo por tenían ejemplo. todo para haber triunfado, tío. Y salieron hasta en los grandes programas nacionales. Yo no entiendo por qué. Tú sabes, en el caso de los tiernos mancebos yo creo que no hubo paciencia para darle cancha, porque claro, yo me imagino que los pensamientos de las multinacionales eran si funciona bien y si no, pues ahí están en la estacada y los vean. Y entonces, claro, les jodió la vida un poco a la carrera que pudieran tener ellos. Yo creo que eran los más conscientes de que había que trascender, de que había que llegar al gran público como fuera. Pero no salió tan bien como debió, desde luego. Luego, aquí recuerdo también que había una figura del que nunca se ha hablado y siempre está olvidado, que yo creo que había que reivindicar mucho porque movió también mucho a los grupos, tío, Guillermo Garrigós. Totalmente. Guillermo Garrigós se preocupaba por los grupos, los movía, los llevaba y es un tío que ha quedado ahí olvidado en la historia del pop y nadie habla nunca de él, Él libros. trabajó más como representante, entonces esa es una faceta mucho más gris. Todo lo que sea está detrás de un escritorio, que no te dé tanto la luz de la farándula, pues es un poquito más gris, es normal que no se hable. Pero claro, la industria, que es la que nos falta, requiere de elementos que estén en todos los engranajes, en todos los niveles del engranaje. Y sí, había mucha gente que trabajó e hizo cosas, ¿no? Yo ahora me interesa acordarnos de todo lo que hicimos porque por autovalorarnos en realidad, ¿sabes? Porque hay mucha gente que, verá, lo que ha pasado con todos esos músicos, salvando los que hayan pasado a mejor vida, que no han dejado de hacer música, ninguno. Prácticamente tú haces un balance, bueno, ninguno. Sí, hay quienes nos han dejado, pero bueno, tú ves muchos y han hecho. Y en el caso, por ejemplo, de Martín o de Pedro Cruz, de Pedro Picapiedra, han evolucionado años luz, extraterrestres, han aprendido de todo tipo de músicas, de muchas otras influencias, han dejado un poco de lado la esencia pop o rockera, porque en realidad ese camino es muy cortito. Si tú tienes una mente amplia, pues te puede interesar, como a Pedro le interesa desde la música italiana a, yo qué sé, a cualquier cosa, ¿no? Al son, a la música hispanoamericana. O sea, eso está ahí. ¿Por qué? Porque se han convertido, por ejemplo, Martín y Pedro, desde mi punto de vista, en unos grandes compositores y han bebido de muchas fuentes, de las fuentes que cantan y que hablan en español, ¿no? Fundamentalmente. Y además eso, los dos tienen una facilidad para escribir de manera irónica. A Pedro, claro, Pedro como también estaba tan lejos y demás, lo seguimos poco, aunque yo a través de José Luis Ambrosio sí he tenido conocimientos de las cosas que hace, incluso creo que probablemente del baúl de donde han salido todas estas cintas debe también algunas de él. Pero el Martín, joder, si es que el Martín, el hijo puta, saca un disco al año, incluso dos, y cada uno es más bueno que el otro, ¿no? Y tiene el tío una... Pues te puedo decir que Pedro es igual, igual, porque ¿no? yo ahora estoy estudiando las cosas que hace él, tenemos bastante contacto y llevo vista esta semana en torno a 70 y tantas canciones, más de 70 canciones de Pedro. Y sin embargo, fíjate eso, ninguno ha llegado a vivir de la música y demás. Hay una cosa que a mí siempre que hablamos de esto lo recuerdo, porque una vez cuando allá por el 94, 95, así, estuve haciendo un programa también en la emisora municipal de Elves. Sí. Y un día llevé allí para hablar de todas estas cosas, vino Eulogio, vino la gente del Viso, y vino también Andy Yarman y demás, estuvimos allí. Vino también Paco, el batería de... Manolo, el batería de Rhinocero, Manolo que ahora está Escacena. Manolo Escacena, coño. Joder, los nombres... No, a mí me pasa igual, tranquilo. Pues estuvimos allí hablando y eso, y el Andy dijo una cosa que se me ha quedado, porque es que además se ha cumplido. Y dice, de toda esta gente, de todos los que estamos aquí, el único que va a vivir de la música es el Chinarro. Hostia, y efectivamente yo creo que de toda la gente, el único que realmente ha estado siempre viviendo de la música, por menos de los 90 para acá, ha sido el Antonio. Sí, es verdad. Habrá más gente, pero contadito con los dedos de una mano, seguramente. Hombre, habrá algunos más que vivan de la música, pero no como él, ¿no? Como vamos, iba a decir como estrella. Bueno, es una estrella
sino, quiero decir, no como con una banda propia o como un ente propio, sino hay muchos que viven de la música, pero tocando como músicos de estudio, exacto, en bandas... Sí, como profesión, pero no siendo frontman, ¿no? No está estando delante de una banda y eso, de un nombre o un sello, eso. Y Antonio, sí, es verdad. Pues mira, pues eso fue una predicción, debería dedicarse a comprar lotería o algo. Pues era difícil apostar porque precisamente Antonio Luque... Sí, porque era de los más difíciles, su música era de las más difíciles, bueno, y además... Y él también. Y además que evoluciona. Yo recuerdo, el otro día lo comentaba, un concierto de Chinarro que los llevé yo a Ubrique con los Hébridas, pero en esa época los Chinarros eran 3 guitarras, cada cual más ruidosa que de los Sonic Youth, la más ruidosa. Y encima parecían de la NBA, porque si Luke era alto, Ventura era más alto y el otro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, era más alto todavía, ¿sabes? Y era una experiencia diferente, ¿sabes? Porque está bien que lo importante de Chinarro son las letras, siempre lo han sido. Él a lo mejor, no sé qué opinará de su música, pero está claro que donde tiene el carácter es en la composición de las letras. Y en su forma, no sé, casi de contar los chistes como, ¿cómo se llama el catalán? Eugenio. El Eugenio. Él canta como Eugenio contaba los chistes, ¿no? Eso es importante, ese aura, esa forma de encatusar a la gente con la personalidad que tiene Luque, ¿no? Pero ese concierto en concreto que yo me recuerdo era otra cosa. Eso era ruido por ruido y guitarra y jaleo y era San Juan. Era ese rollo que se respiraba en el local de los Bastos, aunque ellos hacían más psicodelia antigua, más otro rollo, ¿no? O la gracia que tenían los Hébridas y la juventud antes de que entrara Sandra, con Sandra también, pero antes era otra historia. O el mismo Luque, que bueno, no es que haya sido la alegría de la huerta nunca, pero tenía su punto total, ¿no? Desde luego. Sí, no, el tío además tiene mucha retranca a la hora de hablar, a la hora de hablar y a la hora de comportarse en directo, ¿no? En el concierto del primer Benicassin fue una cosa gloriosa. Llevaba un grupo extrañísimo, un violín, un tío que hacía unas percusiones con palos, unas cosas muy raras, y al final, en una de ellas, empieza el tío va a su rollo allí a cantar. Cuando se da cuenta, mira, y todos los demás del grupo se habían ido allí a la otra esquina del escenario, estaban todos allí parados mirándolo, y el tío dijo algo contó una especie de chiste sobre cómo sus bandas suelen abandonarlo, que me temo que nada más que entendimos lo que le conocíamos. Claro. Sí, pero además, hablando de sus bandas, gente que haya pasado por la banda de Chinarro es un ejército. Joder, hasta Pepe Delgado, que es guitarrista de blues. Yo cuando Pepe me dijo que había estado tocando con Chinarro, aluciné, digo, joder, pues, habrá una música más diferente de la que haces tú, de la que haces. Oye, y con producciones formales, ¿cuándo empezaste? ¿Y quiénes eran? Y en torno a Burial, ¿no? En torno a... Empezó, la cosa empezó, no recuerdo muy bien cómo empezó, porque el primer concierto fue el de los New Chris, que además salía muy barato, creo que por 40.000 pesetas de la época, una cosa así, que cuando yo me enteré digo, joder, esto lo podemos hacer, y eso lo hicimos en el SAR de Sevilla, cuando existía todavía. Exactamente. Que fue, yo creo que fue el último concierto que se hizo allí, porque eso fue creo que un lunes, y después el sábado o el domingo siguiente. Una sala muy particular, ¿verdad? Sí, tenía 2 plantas y eso, estaba muy bien con la terraza arriba. Y allí mismo, en ese concierto, bueno, volvemos a la génesis. Ese concierto salió porque nos lo ofreció Javier, que era el de Munster Touring, que él se dedicaba, era uno de los socios con este chaval, ahora que no me acuerdo, con el Francis, que hacían el Espárrago Rock. Entonces, él además, pues era el que llevaba el Munster Touring y eso y demás. La verdad es que no recuerdo si me lo ofreció a mí en algún momento que estuvo allí en Radio El Jarafe con algo del Blas o algo, o al Gordo, en Burial. De alguna manera nos enteramos de que estaban disponibles de gira los New Cray por 40.000 pesos. Y dijimos, hostia, esto, hablamos entonces allí en el Burial todos los que nos juntábamos, que eran
el gordo José y yo, Manuel. estaba también el hermano del Chuma, el profesor universitario, el Fran, estaba también, ¿cómo se llamaba, coño? El Rafa, el del Berlín, que Sí. por aquella época me parece que todavía no tenía el Berlín, que todavía tenía el Trama, y ya se había ido el Javier y lo tenía él todavía, pero bueno, el Rafa. ¿Quién más se juntó? Se juntó también, coño, el del Chiapas, joder, ¿cómo se llamaba? Sí, pero no me En acuerdo. fin, el caso es que nos juntamos un montón. Más gente de la cuenta. Al principio, Al ¿no? principio, en ese concierto fue la criba. Había, y todavía había algunos más. Entonces, bueno, lo sacamos para adelante, allí en el Sal de Sevilla. Y aquello fue un éxito enorme que nos desbordó. Gente en la puerta que no Sí, podía yo entrar me ya acuerdo, porque yo ya, estuve, ¿no? porque ya no Y además cabía. un conciertazo, no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de grupos Exactamente. por aquí, vamos, la verdad. Y además lo llevamos muy malamente porque pusimos a amiguetes en la barra para servir y demás. Yo qué sé, el caso es que aquello, punta económica, la verdad es que no le vimos apenas. A mí hay una cosa que me parecía muy rara y demás, que yo decía, porque llegó un momento en que había cubatas y demás todavía de ron, había de ginebra y el whisky se había acabado. Y digo yo, tío, cuando en un sitio donde hay bebidas de todas clases, lo primero que se acaba es el whisky, es porque lo están dando gratis. Porque A los si colegas, no, claro. porque si no se ha acabado. En fin, que a partir de aquello, bueno, pues tuvimos nuestros más y nuestros menos y ya la cosa se quedó más establecida en el núcleo eso de José Manuel Buriá, el hermano del Chuma, Rafa, yo, ¿quién más había? Coño, este que tenía Elba, que era pintor, que tenía Elba en Pedro, el del esquí, de la Alameda. ¿Tú te acuerdas Sí, del sí, esquí? sí, sí, Y sí, sus sí. cachopapas, esas Sí, gordas, sí, sí. que el people fene de los metros se las comía de dos en dos, hijo puta. Ese es el que estaba en la esquina. En la esquinita, justo en la esquina, sí, Sí, ese. sí, sí. También estuvo con nosotros hasta el final, Pedro. Bueno, pues allí mismo haciendo el concierto de los New Cry en el Sal de Sevilla, nos dijo Javier. dicho antes, Javier, de Monster Touring, nos dice, pues mira, pues tengo también Girando, que lo podemos tener aquí, no me acuerdo si el viernes o el sábado o domingo, pocos días después, a los Trilobites. Trilobites. Nosotros los Trilobites no los conocíamos en Tanto. realidad casi de nada, pero en vista de cómo Eso estaba fue funcionando todos los todo aquello, australianos esos que vinieron australianos, sí. de una vez. En vista de cómo estaba funcionando todo aquello y demás, y era incluso más barato que los New Cry, dijimos, pues venga, pues sí. Era para el lunes siguiente, ahora que caigo. Y por eso te he dicho antes que el de los New Cry seguramente fue el último concierto que se hizo en el Versal de Sevilla, porque la noche antes del concierto de los Trilobites, que el domingo llovió, pero llovió inmensamente, como aquí en Sevilla hacía muchos años que no llovía, y el Sal de Sevilla se inundó. ¿Qué año era? El 88, creo. Puede ser. 88. Noviembre del 88 creo que podría ser. Y el domingo ese llovió como hacía muchísimos años que no llovía. Y el Sal de Sevilla se inundó por completo. La parte baja, vale, daba igual, porque además allí se iban a hacer los conciertos y aquello se podía salvar. Pero es que la parte de arriba, que además era como una terraza, no tenía salida, se había inundado también, se había convertido en una piscina y aquello sí que corría peligro de que se pudiera caer Derrumbar por el o algo. peso, lo que sea. Exactamente, entonces ese mismo día no podíamos hacerlo, pero claro, no lo queríamos suspenderse y lo trasladamos y lo hicimos. Además también salió muy bien, también se llenó mucho y también se quedó gente en la puerta. En la plaza de Jauregui, Sí, porque al lado del Rialto. Exactamente. En la sala que cine tenía Rialto, también la sala que tenía Pijo el Pijo y ¿cómo se llama? Sí. Bueno, pues eso, lo hicimos. El Jukebox se llamaba la Jukebox. sala que ya. Fernando, coño. Fernando Lo Jukebox, tenía. exacto. Yo ahí Eso me la acuerdo hicimos allí, de y haber que- hecho conciertos. Y pasé un miedo, tío, además, porque, claro, aquello era también en una planta alta. Había que subir unas escaleras que Sí, flipaban. sí. Yo con los equipos de sonido te puedo decir lo que era eso. Y la gente toda arriba, toda saltando el suelo. Yo recuerdo que Epi, el compañero del paso, Epi y Vicky, se vinieron con la cara blanca. Yo estaba al lado de la mesa de sonido y se vinieron allí conmigo. Y aquí yo, estamos acojonados, no veas el suelo cómo se mueve. Esto se va a llevar de un momento a otro. Claro. Sí, yo me acuerdo. Yo no, ahora. Qué no- inconscientes éramos, tío. Sí, bueno, a ver, es que eso ni tenía licencia. Perdón, ni un momento. tenía nada. Nuria, yo me tomaba otra cervecita. Yo sí me puede traer una tónica, por favor.
Entonces, sí, es que... Pero eso, por un lado, tiene su historia inconsciente. Yo he hecho tantas cosas inconscientes ahora que lo dice, pero era otra época, ¿verdad? Sí, claro. Pero digo mejor. Sí, hombre, mejor que ahora, y mucho más divertida, ¿no? Mucho más. Y todo tipo de vicios, todo tipo de libertades, todo tipo de horarios. Casi no había Y problema no con la hemos escapado policía. demasiado malamente, ¿no? Mira. No. Hay algunos que lo han pasado peor, pero bueno, todavía tienen fortaleza para estar todavía en activo, desde luego, ¿no? Hay cosas que hablo con la gente, hombre, es verdad que un día hablaremos eso será en otro capítulo de este canal, seguid atentos, probablemente de la llegada de la heroína y de los grandes problemas que hubo en esa época en Sevilla, en la Sevilla pre-Expo 92, porque en realidad tenemos que acordarnos de que luego hubo un hito mucho más importante que fue la Expo, que cambió muchas cosas, ¿no? En todo, en mí mismo cambió muchas cosas, desde luego. Bueno, pues yo estoy muy contento con esta introducción que hemos hecho al canal, a ver cómo queda esto cuando le dé unos tijeretazos. Y tenemos que hablar todavía lo más grande, ¿eh? Pues nada, mientras haya cervecita y eso por medio y es importante. no hay problema ninguno.